Y el defecto, yo, como dice Aníbal, creo que hay algunos ministros que deberían pedir un poco más la pelota, y lo vimos esta última semana. A mí me hubiese gustado que algunos ministros vayan al Parlamento argentino a explicarle a la sociedad qué es lo que se está discutiendo. Entonces le pido también a muchos funcionarios que se sienten parte de este proyecto, que se animen a poner la cara, que pongan en juego su prestigio personal, que defiendan al presidente, que defiendan las medidas de gobierno y que tengan el suficiente coraje que hace falta para salir a pelear contra los formadores del odio y los formadores de opinión que tratan de todo el tiempo plantear un eje de disputa falso en la Argentina. Leandro Santoro, buenas noches. Ya estamos con usted. No se ría, son cosas que pasan en la televisión argentina. ¿Tuvo oportunidad de ver un poco las imágenes de camino acá? No, muy poco, recién acá. ¿Y? ¿Qué crees que te diga? A ver, primero, como decías vos, nadie tiene por qué escrachar a nadie. Esto yo es una cosa que sostengo desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, creo que también es la consecuencia de la inoculación del odio constante de parte de los medios hegemónicos que hicieron que un sector de la sociedad, la verdad, tenga una posición absolutamente autoritaria, que además supuestamente es lo que ellos dicen querer combatir. Claro. ¿Me aguantás? Sí. Ahora sí. Qué lindo día para invitarme. No, yo me guardaba la invitación. Muchas gracias. Bueno, lo que quieras. No, yo decía recién fuera de joda. A ver, lo único para comentar es que nosotros siempre tenemos que condenar la violencia. Siempre hay que condenar la violencia. Y esto espero que lo hagan todos, inclusive. Es que yo lo que decía recién es, no me parece ser un hecho aislado. Digo, hace días nada más difundieron el teléfono de masa, antes intentaron entrar al Congreso, van a manifestarse a la puerta de Leo Cristina, golpean móviles de televisión, digamos, hay un clima. Los límites. Bueno, están corriendo los límites. Yo coincido con vos, están corriendo los límites, no podemos caer en la provocación, se debe a que no tienen propuestas, no tienen ideas, por eso la oposición, como discutimos la semana pasada justo con vos en el programa del Gato, lo que hace es bloquea, y frente al bloqueo nosotros lo que tenemos que tener es política. Acá hay que salir con política, no hay que caer en la provocación. Obviamente que si hay un orden judicial se tiene que cumplir, el Estado no puede asumir que las órdenes judiciales no se cumplen, en eso coincido con lo que acaba de decir la doctora. No creo que sea responsable, no creo que la ministra Lozardo haya hecho algo para perjudicar a nadie en particular. Me parece que en todo caso habrá sido un error del servicio penitenciario, pero el Estado tiene que hacer cumplir las órdenes judiciales, no puede bajo ninguna circunstancia permitir que la sociedad se autoorganice para cumplir una función que no le compete. Eso me parece que tenemos que ser todos bien claros en este sentido. Báez estuvo 4 años en cana, nadie está 4 años sin condena, está mal que una persona esté 4 años detenida de manera preventiva sin condena. Inclusive hubo presentaciones judiciales en distintas cortes por este tema, y no me importa si se trata de Báez, si se trata de cualquiera, sin condena no puedes estar tanto tiempo detenido, y nadie tampoco puede obstruir el funcionamiento de la justicia. Entonces me parece que con esto, digamos, más o menos aclarado, y creo yo con el apoyo de todas las fuerzas democráticas de la Argentina, sigamos adelante con la agenda que le importa a la gente. Me aguantás que vamos a hablar vamos a salir un poco del tema Báez. Vamos a salir un poco también, bueno, más o menos nos mantenemos en el tema pandemia. Hace un rato nada más, hace unas horas, dio positivo un diputado. Y la semana pasada vos viniste justo a minuto 1, cuando hacíamos la reflexión, el día que Cambiemos dijo vamos a hacer sesiones presenciales, no nos importa nada, se puede sesionar y demás. Bueno, el tiempo de alguna manera puso las cosas en su lugar. Sí. Horrible porque además no se sabe a cuánta gente contagió. Hoy leí en minuto 1, no sé si está confirmado o no, que no se quieren hisopar los diputados de Cambiemos. A ver, cuando nosotros decimos que hay que alterar los mecanismos de funcionamiento de la República para preservar la vida humana, hay un sector de la oposición que en lugar de decir es razonable porque lo mismo están haciendo, por ejemplo, los porteños en la legislatura porteña, los mendocinos en la legislatura mendocina, salen a decir que hay un proyecto autoritario que tiende a terminar con las libertades individuales. Y hay un sector de la sociedad que lo cree. Entonces, hacen política con el miedo. Es muy raro lo que pasa en la Argentina, porque ellos nos acusan a nosotros de hacer política con el miedo, cuando a partir de las recomendaciones de profesionales como Pedro Can le pedimos a la sociedad aislamiento social preventivo obligatorio, mantengamos la distancia, quedémonos en casa. Eso supuestamente es miedo. Ahora, decir que en realidad hay un plan para llevarse puesta la República y la democracia, ¿qué es entonces? Como volvemos siempre a lo mismo, o sea, me parece que el debate político en la Argentina se construye sobre las emociones, se construye sobre las sensaciones y no sobre las ideas. Y este es un problema de fondo que no logramos resolver. ¿No hay un problema de interlocutores también en esto? Sí,
Lo que pasa es que no se encuentran con quién hablar, en definitiva, para negociar las cosas. Sí, bueno, pero también quienes hablan movilizados o motivados por intereses inconfesables. O sea, no es lo mismo cuando vos tenés un interlocutor que representa un interés concreto y que tiene una visión de lo que hay que hacer con la Argentina, que cuando tenés un interlocutor que juega solamente al desgaste del que está gobernando. Eso no se puede decir en la mesa. Mira, yo quiero negociar con vos. Bueno, a ver, ¿usted qué interés representa? Mi interés que es el que a usted le vaya mal. Es difícil. Y esto se debe a que hay sectores de la oposición que en lugar de tener una mirada propositiva, colaborativa, con el contexto en el cual estamos viviendo, juegan a tirar del mantel. Y todo el tiempo, los mensajes son tremendistas, catastróficos, todo el tiempo es la inoculación del odio, y eso genera consecuencias en la sociedad, que es lo que estamos viendo todos los días. Lo que vemos todos los días de la agresividad de la gente no es consecuencia de que la gente se volvió loca de la mañana a la noche, es consecuencia de que hay un sector de la política y de los medios de comunicación que inoculan ese mensaje. Bueno, o sea, es que en el editorial de hoy en realidad teníamos preparado mes por mes desde que comenzó la pandemia en qué andaba Juntos por el Cambio. Cuando no acusaban de asesino al gobierno por el caso tristísimo del homicidio de Fabián Gutiérrez, horrible, lo soltaron muy rápidamente ese tema, pasamos a las manifestaciones, después pasamos a que estaba en juego la República, después Vicentini, que íbamos camino a ser Venezuela. Da la impresión que se desgasta la política y que es difícil que salga algo productivo de un debate tan irracional. ¿Sí? ¿Y quién está dispuesto a dar un debate racional? Bueno, ¿La reta está dispuesta a dar un debate racional? No sé, porque cuando uno evalúa a las personas, las evalúa por lo que piensan, por lo que hacen y por lo que dicen. Y la verdad es que no hay coincidencia entre lo que la gente piensa, dice y hace. Hay como una suerte de ruptura de un contrato elemental de interlocución, que es que supuestamente vos te sentás con una persona racional y se banca, por ejemplo, las respuestas a una posición racional. Acá lo que estamos viendo es todo es la lógica de Twitter llevada a la política. Claro. La chicana todo el tiempo llevada a la argumentación política. La posibilidad de ganar notoriedad a partir de provocar un escándalo sin importar si lo que está diciendo está ajustado a la realidad o no está ajustado a la realidad. El debate... la verdad quedó muy atrás ya en esto. Bueno, hoy Clarín sacó que la Cámpora estaba organizando las quemas de barbijo en el Obelisco y su fuente era Twitter. Bueno, hay un punto donde vos decís, yo espero que la gente se dé cuenta que esto es una locura y que hay que desmontarlo porque no le hace bien a la democracia. Mauro Fulco, buenas noches, por cierto. Buenas noches. Santoro, estamos hablando de la oposición y venimos analizando esta situación, ¿considera que Cambiemos tiene una ala dura y una ala blanda como se suele caracterizar en los medios? ¿Usted está de acuerdo con esta caracterización? A ver, creo que en términos de proyecto de país piensan más o menos parecido. O sea, no hay ala dura y no hay ala blanda. A ver, lo que pasa es que si lo caracterizás en función de los métodos, puede ser que haya un sector más radicalizado en términos de los métodos y un sector más moderado. Pero en términos de la visión de país, que es lo importante, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Cómo se imaginan que hay que relacionarse con el sector financiero? ¿Cuáles son las relaciones internacionales más convenientes para la Argentina? ¿De qué manera se administra el excedente económico que produce el país? Esas son las definiciones que determinan si una persona está en un punto o en otro del arco ideológico, no cómo habla, si habla más fuerte o más bajo. Esto lo que tiene que... A ver, y el otro punto importante es que cuando hablamos de la oposición nosotros pensamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero la oposición es un bloque de poder y los medios de comunicación son los que producen contenidos. De hecho, los intelectuales orgánicos de la derecha no son políticos, son periodistas y economistas que son los que le dan letra a los políticos para que vengan a los programas de televisión a repetir los argumentos. Vos no podés dar la discusión, o sí, no sé, vos qué decís, que la política tiene que darle la discusión a los medios de comunicación. La política tiene que dar el debate de ideas. Y si un medio de comunicación expresa una idea, me parece correcto en su línea editorial. Pero la oposición es Clarín, No tengo ninguna duda que la oposición toma la letra que le da Clarín y La Nación. Todos nos damos cuenta que es así. Los temas más importantes de la agenda pública argentina, que no están vinculados con la vida cotidiana de la gente ni con la pandemia, se construyen primero en la redacción de los diarios y de ahí pasan al Parlamento. ¿Toma la letra o son lo mismo? No, toma la letra. Porque inclusive sería hasta más legítimo que sean los mismos. Pero acá, digamos, yo lo que noto son, por ejemplo, yo voy mucho a los debates de televisión, Sofi, y no es lo mismo discutir con un periodista que discutir con un político. Es más difícil discutir con un periodista porque tiene su pensamiento más estructurado. Discutir con un político es muy fácil, sacando excepciones, que siempre las hay, porque en realidad como repiten argumentos que ellos no construyeron, no están del todo convencidos de lo que dicen. Tienen como cliché y títulos que tiran solamente para ganar zócalos en la tele. Pero después cuando escarbás un poquito, decís, a ver, con el tema de la reforma judicial, yo me cansé de ganar discusiones
discusiones, pero no porque soy un gran debatidor, simplemente porque uno estudia, se sienta, ve cuáles son los argumentos y después cuando confronta contra los periodistas te das cuenta que hicieron un trabajo de investigación sobre el tema. Pueden estar equivocados, pueden estar operando, pueden estar en lo cierto, no importa, pero saben de lo que están hablando. Cuando te enfrentás a un dirigente político de la oposición, te das cuenta que está repitiendo lo que le escuchó decir a otro. Claro. Y a todo esto, para cerrar, estos primeros 9 meses ya casi del gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo lo ves? ¿Con virtudes y debilidades? Y con virtudes y debilidades lo veo. ¿Qué virtudes y qué debilidades? Y apela a tu brevedad. Sí. La principal virtud me parece que es la sensibilidad. Eso es un cambio de paradigma sustancial con la gestión anterior. A Alberto y al equipo de gobierno no le resulta indistinto el dolor de la gente. Y el defecto, yo, como dice Aníbal, creo que hay algunos ministros que deberían pedir un poco más la pelota, y lo vimos esta última semana. A mí me hubiese gustado que algunos ministros vayan al Parlamento argentino a explicarle a la sociedad qué es lo que se está discutiendo. Porque durante la semana pasada vimos que se trató de construir la idea de que en el Parlamento argentino se estaba debatiendo la reforma judicial con el intento de buscar impunidad para exfuncionarios del gobierno anterior, del anterior al anterior. Y sin embargo no se estaba discutiendo eso, se estaban discutiendo temas que le importan a la gente. Y yo creo que el hecho de que nosotros hayamos dejado que construya el sentido a la derecha sin importar lo que verdaderamente está ocurriendo es un error nuestro. Entonces le pido también a muchos funcionarios que se sienten parte de este proyecto, que se animen a poner la cara, que pongan en juego su prestigio personal, que defiendan al presidente, que defiendan las medidas de gobierno y que tengan el suficiente coraje que hace falta para salir a pelear contra los formadores del odio y los formadores de opinión que tratan de todo el tiempo plantear un eje de disputa falso en la Argentina. En la Argentina no se está discutiendo lo que los medios hegemónicos de comunicación suponen que se está discutiendo. Se está discutiendo otra cosa, no se está discutiendo todo el tiempo la impunidad, no se está discutiendo todo el tiempo el avance sobre las instituciones de la República. Eso es mentira. Entonces, ¿y sabes qué? Es la única forma de explicárselo a la sociedad argentina es que haya muchos compañeros y compañeras poniendo la cara y explicando cada uno de los temas. Nosotros la semana pasada estábamos discutiendo el aumento de las penas para la pesca ilegal y un programa de promoción para el turismo. Y la sociedad argentina pensaba que estábamos, por lo menos un sector, pensaba que estábamos discutiendo la reforma judicial. ¿Por qué sucedió eso? Porque hay un aparato de producción, de publicidad que trabaja todo el tiempo para generarle a la gente la sensación de que está sucediendo algo que no sucede y porque nosotros no lo enfrentamos con el coraje que lo tenemos que enfrentar. Y las balas las termina parando muchas veces el propio presidente y también está mal eso. Totalmente. Muchas gracias, Leandro, como siempre.